Hola, mi nombre es Alba Guadalupe Ancheta Ochoa, actualmente residente del segundo grado en anestesiología. En este video les presentaré mi protocolo de investigación, el cual trata sobre la infusión de lidocaína como coadyuvante alrededor de opioides en el manejo del dolor postoperatorio en pacientes obesos sometidos a colecistectomía laparoscópica electiva en el Hospital General de Zona número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en conjunto con el doctor Arturo Ortiz Rodríguez, director de tesis. La colecistectomía laparoscópica es una de las cirugías más comunes. El dolor retrasa la recuperación postoperatoria y el alta hospitalaria. Desafortunadamente, se considera que este no se trata adecuadamente en la mitad de estos procedimientos quirúrgicos. La analgesia intraoperatoria generalmente se proporciona mediante opioides. Su uso puede asociarse con una mayor incidencia de complicaciones postoperatorias. Es apropiado minimizar estos efectos secundarios mediante el uso de técnicas analgésicas multimodales o terapias adyuvantes para reducir la dosis de opioides. Se ha demostrado que la infusión intravenosa de lidocaína tiene un papel beneficioso en la recuperación de la colecistectomía laparoscópica en términos de dolor agudo después de la cirugía, necesidad de opioides y tiempo de deambulación temprana después de la cirugía. La colecistectomía laparoscópica es una intervención con alta incidencia de dolor postoperatorio, tanto en herida quirúrgica, así como en dolor referido por la manipulación quirúrgica. El manejo del dolor postoperatorio debe ser integral, que beneficie al paciente en cuanto a la percepción del dolor, su movilización temprana, alta hospitalaria adecuada y la disminución de reingreso hospitalario. La cantidad de pacientes que son sometidos a este tipo de intervenciones y la alta prevalencia de dolor en las unidades de cuidados postanestésicos son motivos suficientes para explorar nuevos protocolos en analgesia postoperatoria, por lo cual surge la siguiente pregunta de investigación. El uso de la infusión de lidocaína como coadyuvante en el manejo del dolor postoperatorio en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica disminuye el dolor y el uso de opioides en comparación a los pacientes en los que ésta no se utiliza. La alta incidencia del dolor postoperatorio demuestra un amplio margen de mejora en los esquemas de tratamiento analgésico en la colecistectomía laparoscópica. El estudio buscó demostrar la eficacia analgésica de la infusión de lidocaína como coadyuvante alrededor de opioides en el manejo del dolor postoperatorio tras la colecistectomía laparoscópica en el paciente obeso, con el fin de obtener resultados postoperatorios favorables. Con los resultados obtenidos se podría lograr identificar la incidencia de dolor postoperatorio en el paciente obeso sometido a colecistectomía laparoscópica en nuestra unidad, ofrecer un esquema analgésico multimodal accesible y eficaz, mejorar la satisfacción del paciente y disminuir los costos de las consecuencias que el manejo inadecuado del dolor postoperatorio representa al sector salud, es decir, un mayor tiempo en la hospitalización, el retraso de alta hospitalaria y el reingreso hospitalario. El objetivo general es respaldar el uso de lidocaína en infusión como un coadyuvante ahorrador de opioides en el manejo del dolor postoperatorio en pacientes obesos sometidos a colecistectomía laparoscópica electiva. Dentro de los objetivos específicos se encuentra 1. Identificar la incidencia de dolor postoperatorio en pacientes obesos sometidos a colecistectomía laparoscópica en nuestra unidad. 2. Evaluar el dolor postoperatorio mediante la escala EVA tras el uso de lidocaína en comparación al grupo control. Y por último, comparar el requerimiento de opioides intra y postoperatorios tras el uso de lidocaína en infusión en contraste al grupo control. La hipótesis de trabajo. La lidocaína en infusión disminuye el dolor postoperatorio y el consumo de opioides perioperatorios en pacientes obesos sometidos a colecistectomía laparoscópica. La hipótesis nula. La lidocaína en infusión no disminuye el dolor postoperatorio y el consumo de opioides perioperatorios en pacientes obesos sometidos a colecistectomía laparoscópica. Y la hipótesis alternativa, la lidocaína en infusión aumenta el dolor postoperatorio y el consumo de opioides perioperatorios en pacientes obesos sometidos a colecistectomía laparoscópica. El estudio se llevará a cabo en el Hospital General de Zona número 14 en Hermosillo, Sonora. Es un diseño experimental, descriptivo, prospectivo y transversal en pacientes sometidos de manera electiva a colecistectomía laparoscópica que cumplan con los criterios de inclusión del estudio. Se dividirá la muestra en 2 grupos, en pacientes en los que se utiliza infusión de lidocaína y el grupo control.
Dentro de las variables del estudio encontramos el dolor postoperatorio, el uso de lidocaína, la edad, la clasificación ASA, el consumo de opioide intraoperatorio y los requerimientos de opioide en el manejo del dolor postoperatorio durante la estancia en la unidad de cuidados postanesésicos. El universo de estudios son los pacientes programados para colecistectomía laparoscópica. La población son todos los derechohabientes programados para colecistectomía laparoscópica adscritas al Hospital General de Zona número 14 con unidad de quemados. Y la muestra son los derechohabientes programados para colecistectomía laparoscópica adscritas al Hospital General de Zona número 14 con unidad de quemados que cumplan con los criterios de inclusión. Para el cálculo del tamaño muestral se utilizará la fórmula para estimar dos proporciones disponibles en la Guía para la Elaboración de Protocolos de Investigación en el Área de Salud del IMSS 2024, en donde N representa el número de sujetos necesarios en cada grupo. El valor Z para riesgo alfa será del 5% unilateral, el valor Z para riesgo beta del 90%, P1 de 0.767 de acuerdo con Watayanawi U 2012, P2 de 0.383 esperando una reducción del 50% versus la terapia estándar y una P, que es la media de las dos proporciones P1 y P2, de 0.575. En total, tenemos una muestra de 39 pacientes por grupo, considerando un 10% por pérdidas. En total, quedamos con 43 pacientes por grupo. Se obtendrá la muestra de los pacientes programados para colecistectomía laparoscópica electiva que reúnan los criterios de inclusión. Se compararán dos grupos, el grupo L con infusión de lidocaína a 1.5 mg/kg/hora previa a la inducción hasta el término del momento del cierre de la herida quirúrgica versus el grupo C, que es el grupo control, con terapia estándar de la unidad, es decir, sin infusión de lidocaína. Se evaluará el dolor postoperatorio mediante la escala ENA a los 30 minutos, 60 minutos y a las 24 horas posteriores. El uso de opioides transoperatorios, calculando la tasa de fentanil al egreso de cirugía y la necesidad de opioides posoperatorios de rescate. En dado caso que llegaran a presentar un EVA mayor a 4 por más de 30 minutos, se indicará rescate analgésico para cualquiera de los grupos. Dentro de los instrumentos de medición se utilizará la escala numérica análoga con una escala del 0 al 10, donde se preguntará al paciente que califique la intensidad de su dolor y se anotará en una bitácora de resultados. En el procedimiento para recolectar los datos se va a incluir las iniciales del paciente, el número de seguridad social, el grupo, es decir, si se encuentra en el grupo con lidocaína o en el grupo control, la edad, el sexo, el peso, la talla, el IMC y la clasificación ASA. Se anotará el opioide intraoperatorio y si hubo o no necesidad de opioide de rescate en la unidad de cuidados postanestésicos o la necesidad de algún otro tipo de analgesia durante su estancia en la UPA. Además, se anotará las puntuaciones obtenidas en los 30 minutos, en la hora y en las 24 horas posteriores. Se contará con un listado que incluirá los criterios de inclusión ya comentados anteriormente para medir los datos de los pacientes y se utilizará poder estadístico de 80%, intervalos de confianza al 95%. Se considera una P menor a 0.05 como significativa. Se realizará prueba de normalidad en muestra menor a 50 sujetos y usará Shapiro-Wilk, de lo contrario Kolmogorov-Smirnov, para identificar tipo de distribución en variable numérica como edad. Se compararán variables demográficas, edad y género entre grupos, edad mediante T-Student o U de Mann-Whitney según distribución normal o anormal respectivamente. El género mediante chi cuadrada. Se compararán las variables dolor postoperatorio, analgesia del postoperatorio inmediato mediante chi cuadrada para identificar si existe diferencia estadística según la variable analgesia postoperatoria, es decir, terapia con lidocaína versus estándar. Se establecerá un valor de P menor a 0.05. Este trabajo se ciñe a la Ley General de Salud en relación al proceso de investigación.
el Código de Nuremberg, a la Declaración de Helsinki de 1975 y sus enmiendas, la Ley General de Salud de los Estados Unidos Mexicanos y las normas para la investigación en salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el conglomerado de códigos internacionales en torno a la investigación clínica. De acuerdo con el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, se considera este estudio con riesgo mínimo, ya que dentro de la definición se incluye estudios prospectivos que emplean el riesgo de datos a través de investigación con medicamentos de uso común, amplio margen terapéutico utilizados para su venta, empleando las indicaciones, dosis y vías de administración establecidas y que no sean los medicamentos de investigación que se definen en el artículo 65 del reglamento. Dentro de los recursos humanos se encuentra el Dr. Ortiz, investigador principal, quien funge el papel de guía principal en la elaboración de la presente investigación y escrito final, así como investigadores colaboradores, siendo el Dr. Diego Vinicio Vázquez Valenzuela y el Dr. Alfredo Gutiérrez Delgado. La doctora Alba Guadalupe Ancheto Ochoa, su servidora, médico residente de la especialidad de anestesiología, designada como el investigador tesista encargado de la recolección de datos y redacción de la tesis. Dentro de los recursos físicos y materiales, se llevará a cabo en las instalaciones del Hospital General de Zona número 14, recopilando esta información obtenida dentro de quirófano y la unidad de cuidados postanestésicos. Dentro de los recursos financieros, para el desarrollo del protocolo de investigación, se utilizarán recursos materiales que actualmente son parte de los recursos económicos pertenecientes al hospital, como la lidocaína al 2%, con un costo aproximado unitario de 100 pesos. Se utilizarán recursos propios de los investigadores para papelería y materiales. El cronograma de trabajo se separa en semestres. En el primer semestre se encuentra el desarrollo del protocolo de investigación, la planeación operativa, la entrega de avances asesores y área de enseñanza para correcciones. En el segundo semestre, la autorización del protocolo por la coordinación de enseñanza y asesores, el envío al CIRELSIS y la aprobación del protocolo. En el tercer semestre se considera el muestreo y recopilación de datos, mientras que en el cuarto semestre se considera el análisis de resultados, la redacción estadística y la redacción y presentación final de la tesis. A continuación, se presentan las referencias bibliográficas utilizadas en este protocolo de investigación. Muchas gracias por su tiempo.